Cuando se habla de gobierno mundial, se suele pensar en un Estado unitario, centralizado y soberano. Sin embargo, Colomer explica que este concepto es totalmente equivocado. Las instituciones que rigen el mundo no son más que 36 y ni siquiera actúan de forma unitaria, sino que independientemente unas de las otras. De esto se desprende una pregunta. ¿Cómo son tales instituciones? El principal reto de las instituciones globales era el diseño y la elección de diferentes reglas y procedimientos de representación para la toma de decisiones adecuadas. Los estados optaron por desarrollar la cooperación internacional, ya sea por fuera o dentro de las instituciones mundiales, en diferentes grados, dependiendo del tema de que se trate. Estas instituciones eran eficaces en la toma de decisiones sobre la guerra, la paz, la política fiscal, entre muchas otras cuestiones. Cada nivel de gobierno, cada institución global se ocupaban de diferentes grupos de tema y podían tomar decisiones que llegaban a influir en ellos. El caso más relevante era la construcción de la Unión Europea, que llegó a convertirse en un miembro permanente y regular de las principales instituciones mundiales como el Grupo de los 8 y el Grupo de los 20. Las instituciones presentan distintos grados de consistencia interior y varía en términos del suministro de los bienes públicos que se brinda. Asimismo, se hace mención al sistema de Grupo 8 y Grupo 20, que es lo más similar que ha existido a un gobierno mundial, uno de los cuales atienden asuntos de la gobernanza internacional, cuyo marco de acción se ha ampliado con el tiempo y que hoy ya no solo atiende temas económicos y financieros, sino que se ha expandido a una variedad de temas. El Grupo 20 es el segundo círculo del Grupo de los 8, que reúne a los jefes de gobierno de las economías más grandes del mundo. Por lo tanto, el Grupo 8 ejecuta sus decisiones a través de los estados, las uniones regionales y las organizaciones internacionales. La falta de instituciones globales adecuadas fue la principal causa del fracaso de la primera globalización a comienzos del siglo XX. La primera globalización tuvo lugar bajo la protección de la paz británica, es decir, el control de las rutas, los territorios y la población por la primera potencia imperial de la época, y no tanto por la cobertura de organizaciones intergubernamentales eficaces o reglas formales. Las instituciones tienden a diseñar políticas públicas mediante un conocimiento consensual y no por votación de partidos. Es por ello que los esfuerzos globales más exitosos requieren la colaboración de múltiples socios. Sin embargo, solo unos pocos de ellos respetan la noción de la soberanía estatal y dan a cada uno los mismos derechos de votos independientemente de su tamaño, su población o sus recursos para contribuir a la gobernanza mundial. Las reglas y procedimientos internos que utilizan las instituciones globales son la amplitud del conjunto de miembros, el nivel de actividad, la frecuencia e importancia de las acciones externas. Las instituciones globales, a diferencia de otros, no son dirigidas por líderes que hayan sido elegidos por votaciones en Estado-nación, sino más bien por gobernantes expertos en provisión de bienes colectivos. Por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones recluta personas que pueden demostrar un alto nivel de conocimientos técnicos, poseer una buena capacidad de análisis y un gran interés y comprensión por las políticas del tema que se aborde. Además, ser capaces de trabajar en equipo multicultural, tener experiencia de trabajo a nivel nacional y o internacional en un ámbito relacionado con el trabajo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Justicia independiente. Es esencial en un gobierno libre y equilibrado, y se caracteriza por el desanclaje de los jueces, de la Asamblea General Legislativa y el gobierno ejecutivo. El rey Guillermo, en el siglo XVIII, dictaminó que los jueces deberían permanecer en su cargo hasta su muerte. De esta manera, no pertenecerían al mismo grupo político y se volverían independientes. Más tarde, la elección del próximo juez estaría a cargo no del gobierno ni de los congresistas, sino de una entidad aparte.
En Francia, los jueces eran elegidos en base a sus cualidades y mantenían su puesto igualmente hasta su muerte. Así, este método fue copiado en otros países de Europa Occidental. En Estados Unidos, en cambio, el presidente era el encargado de elegir a los jueces tanto federales como de la Corte Suprema. Pero, a principios del siglo XIX, se designaron jueces por periodos cortos para estimular su responsabilidad, como una competencia. Sin embargo, esto generó la entrada de jueces partidistas y sentencias convenidas. Para remediar aquello, se cambiaron las papeletas de votos, sin que los partidos políticos aparecieran, al momento de elegir a los jueces. Para principios del siglo XX, se extendió el rumor de que la mayoría de jueces eran corruptos, debido a su apego a la política. Sin embargo, se reconoció el problema y se ejecutó un sistema de méritos, es decir, los jueces eran elegidos por los gobernadores en base a sus logros. En las últimas décadas, los tribunales han ampliado su jurisdicción, siendo que crímenes ya han trascendido las fronteras. El Tribunal Internacional de la Haya es la principal institución que resuelve conflictos internacionales, así como solicitudes de consultas. Está formado por 15 jueces que cumplen los requisitos de sus países para ejercer altas funciones judiciales. Son elegidos por estados pertenecientes a las Naciones Unidas y aceptados por mayoría de la Asamblea y el Consejo de Seguridad. Estos últimos tienen 5 jueces representantes de sus miembros, mientras que los otros 10 son para representar a los demás órganos de la ONU. Sin embargo, no todos los miembros de esta organización han expresado su consentimiento, tan solo un tercio. La Corte Penal Internacional se creó para ocuparse de los crímenes de genocidio. Está conformado por 18 jueces, que cumplan también los requisitos, y no se hace una distinción de género, es decir, buscan un equilibrio entre hombres y mujeres. Democracia, nación y Estado son conceptos diferentes que no necesariamente van de la mano. La democracia no fundamentalmente puede estar vinculada con el Estado o con cualquier fórmula institucional específica, sino más bien como un principio ético de gobernanza y una referencia para la evaluación de diferentes normas y procedimientos institucionales. La noción de que la democracia debe basarse en partidos políticos y elecciones competitivas está fuertemente ligada a la nación moderna. Por ello que la pretensión es construir una nación culturalmente homogénea dentro de su territorio, que no requiera la supresión de los apegos nacionales y locales existentes, ni la eliminación de tipos de apegos culturales como la raza, la religión o el idioma. De manera que el sentido común que se necesita es tener intereses y valores comunes suficientes con otras personas en el mundo. De manera que el sentido de pertenencia múltiple está muy extendido a través de los estados y naciones que se adaptan muy bien a la globalización.